Hola, soy Mayret. Hola, yo soy Mauricio y vamos a hablar acerca de cómo superar una ofensa. Todos hemos sido ofendidos en algún momento. Y hoy vamos a hablar de cómo superarlo. ¿Por qué es tan importante superar una ofensa? Porque la ofensa daña lo bueno que hay en mi corazón, daña la bondad que tengo yo por dentro. La ofensa lo que hace es que yo todo el tiempo esté recordando lo malo que esa persona me hizo. Superar la ofensa es tan indispensable porque mientras la otra persona sigue su vida normal y muchas veces ni se da por enterado que yo estoy ofendido, soy yo el que estoy llevando el dolor, el que estoy llevando la carga, el que me estoy sintiendo mal por la ofensa que recibí. Entonces es muy importante poder superar esa ofensa porque en últimas soy yo el único afectado. Reconocer que estoy ofendido y reconocer que la ofensa me hace daño es el primer paso para poder superarla. Reconocer se trata que yo pueda realmente aceptar que me duele, aceptar que estoy sintiendo algo que no es agradable por algo que alguien me hizo. Después de reconocer que hemos sido ofendidos y que necesitamos sanar, la única forma para sanar nuestro corazón es ir a Dios. Dios es el único que puede sanar el alma, los sentimientos. Entonces debemos ir ante Él, decirle que nos dolió lo que nos hicieron y que necesitamos de su ayuda para poder perdonar a las personas, porque nadie quiere perdonar. Cuando somos ofendidos, no queremos perdonar. Así que no va a ser algo fácil. No va a ser porque yo, siento perdonar, sino que necesito determinarme, necesito decidir sacar eso de mi corazón. Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Podemos ir ante Dios y Él nos va a dar la fuerza y el amor para perdonar al enemigo. Jesús enseñó que el perdón es un mandamiento. Jesús no dijo que si queríamos o sentíamos perdonáramos las ofensas. Jesús habló del perdón como un mandato porque sabía lo dañino que es el guardar resentimiento y dolor en el corazón. Entonces, por eso nosotros debemos siempre estar dispuestos a perdonar cuando somos ofendidos. ¿Cómo perdonar? Número 1, hablamos de la determinación. La falta de perdón trae una carga, trae peso sobre nuestra vida. Hace que no sintamos libertad en nada. Así que cuando nos determinamos perdonar, y lo podemos hacer con la ayuda de Dios, vamos a experimentar libertad, vamos a volver como a sentirnos libres. Porque cuando se carga con la falta de perdón, no puedes vivir. Estás viviendo una vida a través del dolor y a través del rencor, del resentimiento, del odio. Pero cuando puedes soltar todo eso en las manos de Jesús, recibes de nuevo paz y el amor de Dios y puedes volver a amar. Puedes volver a sentir que la vida es bella. Claro, para perdonar, yo debo llevarle mi dolor a Jesús, reconocer que realmente me hizo daño esto y hablar con toda sinceridad, decirle a Jesús todo lo que yo siento, todo lo que me dolió, porque Jesús es un experto en sufrir dolor. Jesús fue rechazado, Jesús fue traicionado, Jesús fue crucificado injustamente. Entonces Él conoce el dolor que cualquier persona haya podido sufrir y Él puede llevar ese dolor, Él puede quitarnos ese dolor siempre que estemos nosotros dispuestos a tomar la decisión de perdonar, de soltar la ofensa, de dejar de llevar esa amargura, ese resentimiento, ese dolor en el corazón, porque eso solo nos está dañando. Jesús es la solución. El Padre nuestro nos enseña, recibimos el perdón de Dios si nosotros perdonamos a las personas que nos han ofendido. Hoy queremos invitarte a que hables con Jesús, que le digas
Jesús, esta persona me hizo esto y me dolió, pero yo decido entregarte mi dolor, decido voluntariamente perdonar, y ahí va el nombre de la persona, perdonar a esta y esta y esta persona por esto que me hizo, por esto otro que me hizo. Te entrego el dolor, te entrego mi deseo de vengarme, mi deseo de pelear con esa persona, todo el resentimiento, la amargura que tengo en el corazón, te la entrego, Jesús, y te pido que sanes mi corazón, que me des ahora un corazón nuevo, un corazón libre de toda esa amargura, de todo ese resentimiento. Inmediatamente, cuando hacemos eso, Jesús toma el control y empezamos a sentir que hay algo diferente en nosotros, empezamos a sentir que esa carga se empieza a ir poco a poco, empieza ese proceso donde toda esa carga que teníamos por las ofensas empieza a irse y nos sentimos realmente libres. Debemos creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Debemos creer que no importa cuán doloroso sea. Tal vez tú digas, es que lo que me hicieron fue demasiado grave, es muy difícil soltarlo. Quiero que sepas que se puede, que no importa lo que hayas vivido, puedes ser libre del rencor, puedes ser libre del odio, y con la ayuda de Dios. Tal vez tú solo no has podido, tú sola no has podido, pero Dios puede hacerlo. Así que confía en Él, entrégale hoy tu dolor, suéltalo y Él te va a librar. Puedes hacerlo, es posible perdonar con la ayuda de Dios. Debes saber que en la cruz Jesús llevó todo dolor, que eso que tú vives, ese dolor tan terrible que llevas en tu corazón, Jesús ya lo llevó y Él te comprende. La Biblia enseña que Dios es el Dios de toda consolación, así que Él puede consolarte y quitar todo ese dolor y traerte paz al corazón. Pero nosotros tomamos la decisión, toma hoy la decisión de soltar la ofensa, de superarlo, de no estar más dando vueltas en la misma situación, lo que pasó ayer, hace unos meses, hace unos años. Eso te está robando la alegría, la libertad, el sentirte quién eres realmente. Eso está dañando tu corazón, dañando tu alma. Y en el momento que perdonas, que sueltas la ofensa, muy probablemente dolores en el cuerpo y enfermedades se van a ir inmediatamente, porque el resentimiento, la Biblia enseña que produce enfermedades. Así que es una motivación más para que superes la ofensa, para que sueltes todo ese dolor, y Jesús está listo al lado tuyo para llevárselo inmediatamente. Por amor a Dios y por amor a ti mismo, suelta hoy la ofensa. Así que déjanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia perdonando, si tienes luchas para perdonar, si necesitas que oremos para que Dios te ayude a superar ese dolor. Dios está deseando ayudarte. Bueno, si quieres ver más videos como estos, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo. Adiós.